Mi esposa acaba de enterarse que fingí tener trabajo durante 3 años. Su mamá casi se desmaya en la cena familiar cuando lo solté por accidente. Y ahora, la muy loca, está diciendo que me va a demandar por fraude emocional. Por cierto, si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal. Subimos contenido nuevo todos los días. Todo comenzó en 2020, cuando me despidieron de la agencia de publicidad donde trabajaba. Fue justo al inicio de la pandemia, y aunque nos dieron una buena liquidación, me sentí completamente derrotado. Tenía 31 años, recién casado, y no quería que Clara pensara que era un fracasado. Así que hice lo que ningún adulto funcional debería hacer jamás, fingí que seguía yendo a trabajar. Sí, así como suena. Me despertaba a las 6:30, me duchaba, me vestía con ropa formal, y salía de la casa como si nada. Caminaba unas cuadras, me metía a una cafetería con wifi gratis o al parque, y pasaba ahí el día buscando empleo o viendo videos en YouTube. Y Clara, bueno, Clara confiaba en mí ciegamente. La mentira solo se volvió más elaborada con el tiempo. Creé correos falsos de compañeros de trabajo para contarle historias del día a día en la agencia. Compré papelería con el logo de la empresa para dejar notas importantes en el refri. Incluso me inventé un jefe llamado Rodrigo que supuestamente era un imbécil con corbatas ridículas, solo para justificar por qué llegaba de mal humor. El problema fue que a medida que pasaban los meses, Clara empezó a confiar en mí tanto que se lo contó todo a su mamá. Y Graciela, mi suegra, se convirtió en la principal fan del gran proveedor que tenía como yerno. Empezó a decir cosas como, Marcos es un ejemplo de hombre, deberías estar agradecida de tenerlo, Clara. Me regalaba cosas ridículas como tazas que decían número 1 yerno del año. Yo sonreía y tragaba saliva. Y claro, cuanto más me halagaban, más difícil se me hacía confesar la verdad. Pero la bomba explotó hace una semana. ¿Quieren saber cómo? Pues, fue por una estúpida caja de chocolates. Parece ridículo que algo tan pequeño desate el apocalipsis familiar, pero aquí estamos. Era el cumpleaños de Clara. Graciela decidió hacer una cena íntima en su casa, que terminó siendo un desfile de tías que ni sabían pronunciar mi nombre bien. Yo había estado ahorrando lo poco que ganaba haciendo chambitas freelance, edición de video, logos baratos, encuestas online, lo que cayera, y le compré a Clara una caja de chocolates belgas caros, de esos que vienen en una cajita de terciopelo y que cuestan como si te incluyeran el pasaje a Bruselas. Durante la cena, Clara abrió el regalo, me abrazó y dijo, emocionadísima: ¿cómo supiste que eran estos? Los vi en la tienda el otro día, pero eran carísimos. Y ahí Graciela, con su voz nasal de todo gira alrededor de mí, suelta: claro, porque Marcos puede darte esos lujos. Con el salario que tiene en esa agencia, yo también me daría ese gusto. Yo sonreí como idiota. Pero Clara, sin pensarlo mucho, le dijo algo que me dio en el alma. Sí, mamá, me siento tan tranquila sabiendo que no tengo que preocuparme por nada económico con Marcos a cargo. Ahí sentí un nudo en el estómago. Fue como si la culpa me tirara una patada en las costillas. Ni siquiera pude disfrutar el pastel. Y entonces, como si el universo me estuviera castigando por años de mentira, pasó lo peor. Uno de los tíos pregunta, mientras se sirve otra copa de vino: oye Marcos, ¿cómo va lo de la nueva campaña de Movistar? ¿Esa agencia tuya no era la que trabajaba con ellos? Y aquí es donde mi cerebro entró en modo autodestrucción. Porque sí, yo me había inventado que trabajábamos con Movistar en una de las tantas mentiras de sobremesa que solté en años anteriores. Yo, en lugar de callarme, solté esta joya. Ah, eso ya no lo manejo yo, hace tiempo que dejé de ir a la agencia. Silencio. Se los juro, se podía oír el aire salir del globo decorativo en forma de feliz cumpleaños, Clara. ¿Qué dijiste?, preguntó Graciela, con los ojos entrecerrados. ¿Qué? O sea, me salí, hace tiempo. Hace como 3 años, en realidad. Me despidieron en 2020. Clara me miró. Literalmente, se congeló con un tenedor lleno de pastel a medio camino hacia su boca. ¿Qué? Yo solo asentí, con una sonrisa estúpida que no sabía cómo borrar. Y ahí empezó el griterío. Graciela se levantó como si fuera una abogada en medio de un juicio. ¿3 años mintiéndonos a todas? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no te dimos cuenta, Clara? Y Clara, bueno, Clara se fue al baño. Y no salió en media hora. ¿De verdad fui tan estúpido por no decirlo desde el principio? Esa media hora se sintió como un juicio en cámara lenta. Graciela seguía hablando,
aunque no estoy seguro de si hablaba sola o si pretendía que el resto de la familia fuera su jurado. Caminaba en círculos con la copa de vino en la mano como si estuviera dando una charla TED sobre cómo detectar a un mentiroso profesional antes de que se case con tu hija. Esto es un engaño psicológico. Fraude emocional. Esto no es solo una mentira, esto es una estafa con sentimientos. Graciela, por favor, intentó calmarla una tía, no es para tanto. ¿No es para tanto? Y giró tan bruscamente que casi tira la copa encima de la piñata que colgaba detrás de ella. Le dio regalos falsos a mi hija con dinero fantasma. ¿Eso no es para tanto? ¿Y si tenía otra familia? ¿Y si usaba esa plata para drogas? Yo estaba ahí, tieso como estatua, sin saber si defenderme o dejar que me exorcizaran en la sala. Un tío se acercó y me ofreció más pastel. No dijo nada, solo me dio una mirada de yo me habría inventado algo peor. Finalmente, Clara salió del baño. Ojos rojos, maquillaje corrido. No dijo una palabra. Solo se me quedó viendo. ¿Desde 2020? Preguntó. Asentí. ¿Y me mentiste cada día? Asentí de nuevo. Sentí que cualquier palabra que dijera solo iba a hundirme más. Pero igual hablé. Porque, bueno, soy idiota. No quería decepcionarte. Tenía miedo de que pensaras que no podía sostener nuestra vida juntos. Quería resolverlo antes de decirlo. Y luego, simplemente, no supe cómo parar. Ella se sentó lentamente en el sofá, como si las piernas ya no le respondieran. Nadie decía nada. Solo el reloj de la pared hacía su tic-tac miserable. ¿Y de dónde sacabas el dinero? Preguntó. Trabajitos freelance, cosas pequeñas. Nunca gané tanto como para fingir el mismo sueldo, pero recorté muchas cosas. De hecho, varias veces usé parte de tus ahorros sin decirte. Eso fue un error. Ese último dato, debí tragármelo. ¿Mis ahorros? ¿Usaste mis ahorros? Su voz ya no era la de antes. Era algo mucho más frío. No era rabia. Era decepción pura y cruda, como cuando alguien se quiebra por dentro y ni siquiera le queda energía para gritar. Solo en momentos puntuales. Emergencias. Como cuando se rompió el boiler. O cuando hicimos el viaje a Valle de Bravo y faltaba para la renta. Ese viaje fue mi cumpleaños del 2021. Gritó ella. Pensé que me estaba sorprendiendo. Me tomé una foto en el muelle y puse el mejor fin de semana del año con el mejor esposo del mundo. Volteó el rostro como si ya no pudiera ni mirarme. Y en ese momento, Graciela hizo lo que nadie esperaba. Se acercó, tomó su celular y empezó a grabarme. Di tu nombre completo. ¿Vas a confesarlo, aquí y ahora? Y si no lo haces, voy a buscar un abogado. ¿Qué? Pregunté, sin entender si hablaba en serio o si ya estaba completamente ida. Te voy a demandar por daño emocional, Marcos. Esto no es un juego. Hay leyes contra este tipo de cosas. Mi hija merece una compensación por los años que le robaste. Sí. Lo juro por lo que quieran. Dijo compensación como si yo hubiera chocado su coche, no arruinado emocionalmente a su hija. Le bajé el teléfono con calma. Todos nos miraban. Algunos por morbo, otros con incomodidad, y varios, incluyendo al tío del pastel, como si quisieran desaparecer. Graciela, basta. Esto es entre Clara y yo. Y si quieres demandarme, hazlo. Pero deja de actuar como si esto fuera tu vida. Y ahí me echó la mirada. No sé si conocen esa expresión que tienen algunas personas, cuando los ojos se les llenan de odio puro pero no gritan. Solo aprietan la mandíbula y sonríen. Una sonrisa de esto no ha terminado. Y no terminó ahí. Después de que le dije a Graciela que esto era entre Clara y yo, el ambiente se volvió más tenso que cena navideña con padres divorciados. Nadie se movía. Nadie decía nada. Solo se escuchaba el eco del ringtone predeterminado de algún teléfono olvidado en el pasillo. Clara se levantó del sofá, todavía con el rostro blanco, y dijo lo que hasta ahora ha sido la frase más devastadora que me han dicho en la vida. No sé si quiero volver a casa contigo esta noche. Me quedé helado. No me gritó. No lloró. Solo lo dijo, así, como si ya lo hubiera decidido antes de decirlo en voz alta. Caminó hasta la cocina y se encerró ahí con una de sus primas. Escuché a la prima decir algo como, ¿tú sabías algo de esto? Y Clara respondió con un ni lo más mínimo, y luego ya no escuché nada más porque me temblaban los oídos. Graciela se sentó justo frente a mí, piernas cruzadas, con una expresión de autosatisfacción enfermiza. ¿Ves lo que provocaste? Yo no respondí. Tenía 1000 frases en la cabeza, todas inútiles.
Estaba entre disculparme otra vez, intentar explicar lo inexplicable, o simplemente salir corriendo como cobarde. Opté por quedarme sentado, mirando el piso, porque cualquier movimiento en falso iba a ser usado como evidencia en mi contra en el tribunal familiar de la señora Graciela, juez, jurado y verduga. Ella siguió. Nunca me caíste bien. Pero Clara insistía. Decía que tú eras honesto, noble, distinto. Mira nomás. Otro vende humo más. No dije nada. Otra vez. Y eso la molestó aún más. ¿No tienes nada que decir? ¿Ninguna excusa creativa más que te quieras sacar de la manga? ¿Qué sigue, Marcos? ¿Qué fingías tener cáncer para justificar tus siestas a mediodía? En otra situación, habría sido hasta gracioso. Pero en ese momento, solo sentí que me hundía cada vez más. Minutos después, Clara salió de la cocina con su chaqueta en la mano. Me voy a quedar con mi prima. No me sigas. No me hables. No me busques esta noche. Y se fue. Así, sin más. Ni un beso, ni una mirada. Nada. Yo me quedé en la sala, solo con Graciela y su club de fans silenciosos. Me levanté para irme también, y justo cuando agarré mi mochila, la señora me lanzó una última bomba. Y que sepas que ya hablé con mi abogado. Me dijo que hay fundamentos para una demanda civil por daño moral. Si ella quiere hacerlo, yo la respaldo. Me detuve un segundo, volví a mirarla, y le dije lo único que se me ocurrió que fuera real, honesto, y tal vez útil. Graciela, usted no me odia por lo que hice. Usted me odia porque nunca pudo controlar nuestra relación. Pero ahora que Clara está dolida, aprovecha para jugar a la salvadora. Yo sé lo que hice, y no me excuso. Pero no se engañe pensando que esto es por justicia. Esto es por usted. Me fui antes de que respondiera. Ni quise ver su cara. Solo escuché como una de las tías soltó un Jesús, María y José, como si acabara de presenciar un crimen. Llegué a casa solo. Silencio. Oscuridad. Todo lo que había ocultado durante años ahora flotaba en el aire como humedad en las paredes. Y fue esa noche, a las 2:44 de la mañana, cuando recibí el mensaje que me congeló el alma. Ya hablé con un abogado. Mañana necesito que hablemos. Y trae todos los papeles de tus cuentas. Todos. ¿Fue justo que todo se desmoronara por un solo error prolongado, o yo mismo firmé mi sentencia desde el día 1? Dormí como media hora esa noche, con suerte. Me quedé sentado en la orilla de la cama, mirando la pared como si ahí estuviera escrita alguna salida mágica que no había considerado. A las 7 de la mañana en punto, me vestí, agarré una carpeta con todo lo que tenía, estados de cuenta, recibos de los freelance, hasta capturas de pantalla de correos de clientes de Fiverr. Básicamente, un documento PDF de mis miserias. Me fui caminando. No quise tomar el coche. Sentía que no merecía ni el aire acondicionado. Nos encontramos en una cafetería neutral. Ni muy cerca de la casa de su prima, ni de la nuestra. Ella ya estaba sentada cuando llegué. Había pedido un café solo, sin azúcar. La Clara sin azúcar es la Clara que está en modo guerra. ¿Lo trajiste? Dijo, sin saludar. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. Ella ni la tocó al principio. Quiero entender algo, empezó. ¿En qué momento exacto decidiste que era mejor mentirme que confiar en mí? No fue una decisión puntual. Fue como hundirme en arena movediza. Pensé que saldría, que era algo temporal. Pero mientras más tiempo pasaba, más difícil era decir la verdad sin destruir todo. Ella asintió lentamente, sin emoción. ¿Y te pareció mejor destruir todo más adelante? Yo no sabía qué decir. Solo bajé la cabeza. Clara abrió la carpeta y empezó a revisar los documentos. Lo hacía con la frialdad de una auditora del SAT. Incluso sacó un marcador y comenzó a subrayar cosas. Me dieron ganas de reírme, pero no tenía ningún derecho. Después de unos minutos, dijo algo que no me esperaba. Ganas más de lo que yo pensaba. Al menos estos 2 últimos años. Sí, he trabajado como loco desde que empecé a levantar clientes por mi cuenta. Freelance no es estable, pero le puse todo. Entonces, ¿podrías haberme dicho? ¿En serio creíste que preferiría el dinero a la verdad? Y ahí fue cuando me quebré. No. Pensé que ibas a dejarme. Pensé que si te mostraba lo roto que estaba, te ibas a cansar. Que te ibas a decepcionar. Siempre has sido tan fuerte, tan estructurada, tan clara con lo que quieres, y yo era un desastre disfrazado de estabilidad. Clara dejó el marcador sobre la mesa. Su rostro no cambió, pero sus ojos sí. Ya no brillaban con rabia.
Solo había una especie de cansancio, una mezcla entre tristeza y resignación. ¿Y sabes qué es lo más triste? Me dijo, con la voz quebrándose apenas. Que probablemente no te habría dejado. Que si me lo hubieras contado en 2020, habríamos llorado, buscado soluciones, hecho un plan juntos. Pero ahora no sé quién eres. No sé si lo que me decías era verdad, si tus malos días en la oficina eran solo una forma de desaparecer. Me robaste algo más que la confianza, Marcos. Me robaste la sensación de que estábamos en el mismo equipo. Me quedé callado. Quería decir mil cosas. Pero ninguna iba a cambiar nada. Entonces vino la frase que me partió en dos. No voy a demandarte. No quiero eso. Ni quiero que mi mamá se meta más. Pero sí quiero un tiempo. Un tiempo real. Le pedí a mi prima que me alquile su estudio por unos meses. Tú te quedas en el departamento. Yo necesito distancia. No para castigar, sino para entender si todavía hay un nosotros que valga la pena salvar. Sentí el aire irse. No era el final, pero tampoco era un abrazo. Era un purgatorio emocional. Y me lo merecía. Nos despedimos con un leve movimiento de cabeza. Nada de besos. Nada de cuídate. Solo dos personas que, por ahora, dejaron de ser una pareja. Pero cuando ya me iba, me detuvo con una última frase. Y dile a mi mamá que si vuelve a grabarte o amenaza con abogados, yo la demando a ella. Volver al departamento fue como entrar a un museo de recuerdos incómodos. Todo estaba igual, pero ahora todo dolía. El cepillo de Clara seguía en el baño, su taza con el mensaje "Soy dueña de mi café y de mi destino" estaba junto a la cafetera, y la almohada con su perfume me arruinó los intentos de dormir durante las siguientes noches. Los días pasaron como en cámara lenta. Comía poco, dormía peor, y trabajaba mucho solo para no pensar. Intenté escribirle un par de veces, pero no lo hice. La verdad es que tenía miedo de que no respondiera, o de que sí lo hiciera, pero para cerrar la historia. Unos días después, me llegó un mensaje de Graciela. En mayúsculas. Sin contexto. Te quedas quieto donde estás y no te acercas a ella. Ni hola, ni buenos días. Como si fuera un villano de telenovela de los 90. Claramente, Clara no le había contado que ella misma había puesto límites. Y la señora, sintiéndose protagonista de una novela judicial de Netflix, seguía en su cruzada de justicia emocional. No respondí. Solo bloqueé su número. Lo último que necesitaba era pelear con mi ex suegra mientras trataba de no colapsar por completo. Pero como toda historia necesita su giro dramático, el verdadero caos llegó 2 semanas después. Estaba en el súper, comprando leche y atún, mi dieta de pobre solitario, cuando me llegó una notificación de Instagram. Una mención en una historia. Entré por curiosidad. Era una foto de Graciela, sonriendo en una terraza con vista al mar. Abajo, un texto en letras cursivas. A veces, la vida te da una segunda oportunidad para proteger a los que amas. Almohadilla Madres Guerreras, almohadilla Justicia para mi hija. Pero eso no fue lo peor. La foto estaba geolocalizada en Valle de Bravo. La misma cabaña que habíamos alquilado Clara y yo para su cumpleaños el año anterior, la misma donde, según Graciela, yo había comprado amor con dinero robado. La señora había reservado el mismo lugar, pero esta vez con Clara. Y con un texto en otra historia que me heló la sangre. Volviendo al lugar donde casi la pierdo. Esta vez, sin farsantes. No solo me dolió. Me enfureció. No porque estuvieran en Valle. Ni porque fuera el mismo lugar. Sino porque Graciela estaba usando mi error para reescribir la historia, convertirla en una especie de mártir, y usar a Clara como estandarte de su narrativa. Yo tenía razón. Siempre supe que ese chico era un farsante. Quise escribirle. A ella. A Clara. A alguien. Pero me contuve. Esa misma noche, me llegó un mensaje de Clara. Sin saludo, sin emojis. Te pido que no digas nada por redes. Sé que mi mamá está siendo extra. Pero no quiero más drama. Solo ignórala. Le respondí. ¿Tú estás bien con todo eso? ¿Con lo que está diciendo de mí? Tardó horas en responder. Y cuando lo hizo, fue corto. No estoy de acuerdo con todo. Pero ahora mismo necesito espacio. No quiero más peleas. Esa respuesta me jodió más que cualquier grito. Porque se notaba que ya había una brecha entre lo que ella pensaba, y lo que se animaba a decirle a su mamá. Pero lo peor todavía no había pasado. 3 días después, recibí un correo electrónico de una cuenta que no reconocía. El asunto decía: sabemos que sigues mintiendo. Todo saldrá a la luz.
Y adentro, solo una frase. Pregúntale a Clara si sabe sobre Paola. Paola. No. 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 Ahí fue cuando sentí que el mundo se me venía abajo otra vez. Porque Paola no era otra mujer. No era una ex. Ni una fire. Era algo mucho peor. Y hasta ese momento, Clara no tenía idea. Paola. No había escuchado ese nombre en años. La sola mención me revolvió el estómago. Porque Paola no era ninguna otra mujer. Ni una aventura. Ni una ex oculta. Paola era mi hermana. Mi hermana menor. Fallecida hace 6 años. Y si te estás preguntando por qué demonios alguien le escribiría a Clara sobre ella, prepárate, porque aquí es donde la historia da el último giro. Uno que ni yo vi venir. Resulta que cuando Paola falleció, mi familia quedó completamente desmoronada. Fue un accidente tonto, trágico, injusto. Un incendio en la casa de mi madre. Una chispa de una estufa mal cerrada, y en cuestión de minutos, todo se volvió humo. Paola tenía 17. Yo tenía 24. Desde entonces, mi relación con mis padres se volvió distante. Cada uno se encerró en su propio duelo. Yo me mudé solo y no quise hablar del tema con nadie. Ni con amigos, ni con parejas. Y cuando conocí a Clara, al principio pensé, no es necesario contar esto ahora. Es demasiado pronto. Pero el tiempo pasó. Y el momento correcto nunca llegó. Me convencí de que si lo decía después, sería raro. Que si lo decía mucho tiempo después, sería más doloroso que útil. Así que lo enterré. Literal y emocionalmente. Nunca le hablé a Clara de Paola. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando compartíamos historias de nuestras infancias. O cuando ella me contaba cosas sobre su hermana, o sus traumas familiares. Yo inventaba. Cambiaba detalles. Me inventé una versión filtrada de mi historia familiar que excluía lo más doloroso que me había pasado. Y alguien lo sabía. El correo anónimo no fue al azar. Alguien sabía que ese era mi punto ciego, mi talón de Aquiles. Y sospechaba quién estaba detrás. Graciela. Esa mujer, en su obsesión por desenterrar la verdad sobre mí, seguramente se puso a investigar. Tal vez habló con alguien de mi familia, mi madre es muy activa en Facebook, demasiado para su propio bien. Tal vez encontró el obituario. Tal vez fue una mezcla de todo. Pero la conclusión era clara, estaba dispuesta a exponer algo que no tenía absolutamente nada que ver con Clara, solo para hundirme más. Y ahí fue cuando decidí que no iba a dejar que Graciela contara esa historia por mí. Esa noche, escribí un mensaje largo a Clara. Largo como no había escrito nunca. Le conté todo. Sobre Paola. Sobre la culpa, el silencio, el miedo de volver a tocar esa herida. Le pedí perdón por haber ocultado algo tan profundo, aunque no lo hubiera hecho con mala intención. Le dije que entendía si esto era la gota final. Que no le pedía comprensión, pero sí respeto por esa parte de mi historia. Que Graciela había cruzado una línea que ni siquiera yo crucé con mis mentiras. Horas después, me respondió. Solo una línea. Deberías habérmelo contado tú, pero gracias por no dejar que lo hiciera ella. Y después, un mensaje más. No sé qué va a pasar con nosotros, Marcos. Pero al menos ahora sé toda la historia. Al fin. Y fue ahí donde entendí algo importante, el problema nunca fue una sola mentira. Fue el hábito de ocultar partes de mí, por miedo a no ser suficiente, a ser visto como un fracaso o como un peso. Yo solito construí esa imagen falsa. Y aunque no hubo otra mujer, ni fraude, ni doble vida, sí hubo una traición más sutil, no confiar en que alguien podía amarme incluso roto. Han pasado unas semanas. No hemos vuelto oficialmente. Hemos hablado un par de veces. Su tono es distinto. Más maduro. Más distante, sí, pero no hostil. Y Graciela, bueno, digamos que después de que Clara le dejó claro que no quería más manipulaciones ni amenazas, se ha mantenido a raya. O eso creo. Hoy, por primera vez, no me siento como un farsante. No sé si volveremos. No sé si me va a perdonar por completo. Pero al menos, ahora, si se queda, será conociendo al verdadero yo. Y si se va, también. ¿Creen que hice bien en contarle todo al final, aunque fuera tarde? ¿O el daño ya estaba hecho y fue solo una forma de limpiar mi conciencia? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?